2 minutos. El Partido Unidad Social Cristiana hablaría 5 o deja los 20 para el lunes. 20 para el lunes. Don Jorge habla 5 minutos. Don José Ramírez, adelante, 10 minutos. Gracias. Muy buenas tardes a todas y todos y al pueblo costarricense. Estamos de acuerdo con usted, don Otón, en el sentido de que la defensa del Estado implica una responsabilidad macroeconómica. En eso estamos de acuerdo. En lo que no estamos de acuerdo es en el proceder de la solución que usted propone. Yo más bien le propondría, por ejemplo, que aumentemos el impuesto de renta o que gravemos más fuertemente los bancos. Yo estaría seguro que usted en esa línea nos apoyaría. Con respecto a Bolivia, Bolivia alcanzó los niveles de responsabilidad que usted señala no a partir de recortar, sino a partir de aumentar los ingresos nacionalizando el petróleo. Nosotros no tenemos grandes ingresos de capital, por tanto debemos aumentar la carga tributaria. Por otra parte, don Otón, me alegra que usted reconozca, trascendiendo los lugares comunes del terror, que la izquierda también puede ser capaz de actuar con responsabilidad macroeconómica. Faltó agregar también, don Otón, el gobierno de la señora Bachelet en Chile, otro buen ejemplo de un gobierno de izquierda con altísima responsabilidad macroeconómica. Igual que usted, don Otón, aspiramos a que este Estado sea fuerte, sea eficiente, sea equilibrado, pero como ya lo he señalado, donde el consenso de fondo se convierte en un disenso, es allí, en los medios que usted propone, en esa coyuntura, para alcanzar la responsabilidad, es ahí donde vamos a alcanzar la responsabilidad macroeconómica. Para el Frente Amplio la responsabilidad no puede aislarse. La responsabilidad macroeconómica tiene que acompañarse de verdadera responsabilidad social. La responsabilidad macroeconómica es un medio para alcanzar un Estado con mayor capacidad para responder a sus responsabilidades sociales con el pueblo costarricense. Cuando usted señala, don Otón, que el presupuesto no se recorta, sino tan solo se reduce su crecimiento, realiza una afirmación verdadera. No obstante, cuando el Frente Amplio afirma la existencia de un recorte del Estado, lo hace más allá de la aritmética. Por ejemplo, sin duda el presupuesto del programa 632 del Ministerio de Salud, que se destina a las actividades de los Sensinay, no tendrá menos recursos que en términos nominales tuvo en el presupuesto asignado en el 2014. En agosto del 2014 este programa se le autorizó un gasto de 23.105 millones. Para el 2015, en el dictamen de mayoría, ya descontadas las rebajas aprobadas, se propone un presupuesto de 23.298 millones. Pero más allá de este aumento nominal, lo que interesa aquí es el lugar específico donde se realizó el recorte por parte de la mayoría de los diputados y diputadas de la Comisión de Hacendarios. Pero más allá de ese aumento nominal, lo que interesa aquí, porque la reducción del gasto del gobierno central no la fijamos nosotros los diputados y diputadas simplemente a nivel de totales, sino a un nivel de mayor detalle. El programa referido, si bien se le dejan más recursos que los que se le ha autorizado en el año anterior, el recorte contenido en el dictamen de mayoría implica gravísimas afectaciones al programa. Pues como yo señalé en una intervención anterior, a los Sensinay se le está reduciendo en un 35% sus gastos operativos. Es decir, el recorte se concentró en los gastos que debe realizar la institución para poder funcionar. El recorte, más allá de una cuantía, provoca que un programa social quede incapacitado para funcionar de forma óptima. Compatriotas, el presupuesto no se discute en grandes cifras, se discute con el detalle necesario. Persigamos la responsabilidad económica, pero también persigamos la responsabilidad social. La economía no es una ciencia exacta. A pesar de que los tecnócratas económicos quisieran manejarla con asepsia y bisturí, y por eso les gusta compararla con un cuerpo enfermo en manos de cirujanos, es decir, en las manos de ellos, la economía es la más política de las disciplinas sociales. En lo que se refiere a los ingresos y al gasto público y por tanto al presupuesto nacional, las posiciones que vienen sosteniendo los partidos representados en la Asamblea Legislativa tienen un trasfondo ideológico, conceptual. Tanto don Otón Solís como el Partido Liberación Nacional, como el Movimiento Libertario y sus aliados, parten del principio de que el déficit fiscal
es malo y de que debe buscarse el presupuesto equilibrado, entre comillas, como objetivo fundamental. Esta posición tiene importantes implicaciones para el país, pues asume que la hacienda pública no debe ser un instrumento de política económica. Sin embargo, la visión del Frente Amplio es que la hacienda pública o el gasto público e inclusive un cierto nivel de déficit fiscal también puede ser utilizados como instrumentos de política económica para superar los ciclos económicos recesivos como el que se vive mundialmente desde la crisis del 2008. Incluso Estados Unidos usa la política fiscal como un instrumento para salir de la recesión. Por eso ha inyectado a su economía cientos de miles de millones de dólares, a pesar de tener un déficit fiscal más alto que el de Costa Rica, un 7% del PIB. Pero aquí, estos políticos desarrollan una, entre comillas, visión fiscalista que obvia mirar a las consecuencias sociales de sus propuestas de recorte del gasto público. La decisión final de cómo asignar los recursos públicos es fundamentalmente una decisión política y no técnica. Por eso le corresponde a la Asamblea Legislativa, por supuesto que lo técnico también es importante, pero siempre está supeditado a la visión política que se tenga de la economía. En términos teóricos, utilizar tanto el déficit público como la deuda pública mediante un presupuesto expansivo como el presentado por el ministro de Hacienda, Helio Fallas, para combatir un ciclo económico recesivo, forma parte de lo que caracteriza a una política keynesiana. Se llama así porque quien la propuso, en efecto, teorizó sobre ella contradiciendo la teoría económica clásica. Fue el economista británico Premio Nobel de Economía, John Keynes, quien la puso exitosamente, en efecto, para sacar al sistema capitalista de la primera gran crisis mundial de 1929. Keynes planteó que existen límites a lo que el mercado libre y las inversiones privadas pueden hacer para que la economía funcione y se desarrolle. Y por eso argumentó que el papel del Estado en la economía no solo es importante, sino que en épocas de crisis debe jugar un papel fundamental en estimular la demanda agregada, esto es, el gasto total de la economía, como una forma de estimular nuevamente el desempeño económico. En épocas de crisis, argumentó Keynes, para estimular la economía, sí es necesario manejar un déficit fiscal y un mayor endeudamiento, y eso no es incorrecto hacerlo, porque ni el déficit ni la deuda son malos por naturaleza, y un presupuesto expansivo tampoco. De hecho, estos estímulos a la demanda agregada deben venir para superar la recesión y reactivar el crecimiento económico, porque en tiempos de crecimiento económico alto y sostenido, es decir, cuando el ciclo se vuelve nuevamente expansivo, vuelve a subir automáticamente la recaudación fiscal y el déficit baja o desaparece. Eso fue lo que ocurrió antes de la crisis del 2008. Hubo un ciclo de alto crecimiento económico mundial y eso aumentó automáticamente la recaudación fiscal, al punto que Costa Rica no tuvo déficit fiscal, sino superávit fiscal, que el gobierno de Óscar Arias Sánchez luego dilapidó. La antítesis del pensamiento keynesiano es el monetarista Milton Friedman y Friedrich von, y no domino mucho el idioma, ahí lo sabrán ustedes, cuyo pensamiento precisamente inspiró la ya desprestigiada política neoliberal, también llamada neoclásicas, en la década de los 80 del siglo XX. Eso era un poco para hacer una introducción general sobre el asunto, pero yo sí quisiera no seguir, vamos a tener tiempo de seguir en esa línea de análisis, de ese nivel de análisis profundo del tema, pero yo no quisiera pasar por alto también el hecho de los procedimientos que se dieron en la Comisión de Asuntos Hacendarios, porque ese procedimiento difiere en este caso del diputado Tom Solís, no se pueden obviar porque fueron graves, muy graves, porque violentaron, porque el hecho de que sea inconstitucional ya dice por sí lo grave del asunto. Y quisiera no ser yo, les voy a hacer un resumen de lo que aconteció en esa comisión para que sean ustedes, compañeras diputados, compañeros diputados, los que tomen su propia decisión en base a ese procedimiento que se dio. El proyecto de presupuesto constituye una verdadera ley en el sentido formal, porque cumple con el procedimiento ordinario de formación de leyes, y material, porque despliega los mismos efectos en cuanto vincula a la administración para la autorización de gasto, pero de naturaleza especial por la materia, lo cual debe ser exclusivamente la presupuestaria, por ende no puede suplir la legislación ordinaria ni afectarla. La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios condujo un procedimiento acelerado y que en muchas ocasiones llevó a la Comisión a importantes vicios.
de procedimiento. Por ejemplo, la repetición de varias votaciones cuando lo que procedía era la revisión de las mismas, o más grave aún, la aprobación de una moción de dispensa de lectura de todas las mociones presentadas al momento y de aquellas que se presentaran a futuro. Ese vicio sustancial conllevó a la retrotracción del procedimiento para poder subsanar el mismo mediante la aprobación el 15 de octubre del recurso de apelación de la fracción del Frente Amplio. Sin embargo, esto generó que la comisión se apresurara aún más en el estudio de las mociones, lo que volvió a provocar que se generaran graves contrariedades jurídicas, pero esta vez sobre el fondo del proyecto. Y sobre ese fondo vamos a continuar conversando en la próxima sesión. Muchas gracias, diputado José Ramírez.